Amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro bendito Jesucristo. En esta ocasión es para tomar un tema muy importante. El tema se trata: Dios no ama a todos. Y para empezar vamos a ir al libro de San Juan 3:16. San Juan 3:16. Un versículo que yo me atreví a decir que lo han prostituido. ¿Y por qué? Porque muchos malinterpretan esta palabra, este versículo. Y lo voy a leer con ustedes de esta manera, así dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la mayoría dicen que Dios ama a todos. Dios ama a todos. Pero si vamos a estudiar, a indagar este libro, no es así. Vamos a ir al libro de San Juan 3:1 y 2. Es un tema muy largo, muy amplio. Vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible para que ustedes vean y podamos darnos cuenta de algo muy importante, que muchos quizás lo han pasado por alto. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, uno magistrado de los judíos. Este vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Tremendo. Versículo 3 dice: Jesús le respondió, son palabras de Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: acá viene la palabra de nuestro Salvador. De cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aquel que ha nacido de nuevo, mi pregunta es, si Dios, todo está en este capítulo, y en este capítulo donde se puede hablar, porque de tal manera amó Dios al mundo. Acá dice, el que ha nacido de Dios. El que ha nacido de Dios, solamente Él es hijo de Dios. Solamente Él puede ver el reino de Dios, los demás no pueden ver. O sea, aquel que es ateo, agnóstico, politeísta, humanista, materialista, evolucionista, aquel que es rebelde a las palabras, impío, pecador, que no quiere saber nada de Dios, entonces esa persona lamentablemente no, para él no es ser llamado hijo de Dios. Miren, hermanos, este versículo que lo dice bien claro, lo voy a resaltar. Este versículo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo, esta palabra todo, vamos a resaltar todo, aquel que cree, en Él cree. Vamos a separarlo para que ustedes vean, vamos a separarlo. Ahí está, Él cree. Ahora, si no cree en Dios, no quiere arrepentirse y cree que Jesús fue un hombre más, eso es lo que uno tiene ese concepto, simplemente no tendrá salvación. A todo aquel que cree, solo el que tiene fe en Dios, tendrá salvación. Y para ello vamos a ir al versículo Efesios 2, porque el que cree es fe, eso es fe.
Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Son 2 versículos. Dice así: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y eso no de vosotros. O sea que eso no es de nosotros. No es por nosotros tampoco. Ni nace de nosotros. Es el don de Dios. Todo es de Dios. La salvación es de Dios. La fe es de Dios. La gracia es de Dios. La dádiva es de Dios. Del hombre que es nada. Dios pone el querer como el hacer por su perfecta voluntad, dice la palabra. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué vemos en el San Juan 3:16? Todo aquel que cree, y creer es fe. Pero la fe, vamos a resaltar esta parte, para que ustedes vean, fe, por medio de la fe. Si no hay fe, no hay nada. Y esto no de vosotros. Es, vamos a poner la palabra, es don de Dios. Es un don de Dios. Es un don de Dios. La fe es un don, hermanos. Entonces la fe no es del hombre. El creer en Dios no es del hombre. Dios pone esa fe en esa persona. Y para ello vamos a ir al libro, volvemos a ese libro de San Juan 3:16. Y algo importante que acá tenemos que ver, ustedes pueden ver acá también, acompáñenme. Versículo 14 y 15. Y Moisés 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Acá nuevamente vamos a resaltarlo. El que cree en él. El que cree en él. Eso es fe, hermanos. Eso es fe. Y para tener fe necesitamos que Dios ponga en nuestro corazón fe para creer en su nombre, fe en Cristo, fe en su palabra, fe que de Él, reconocer que de Él viene la salvación, que la salvación no es del hombre, no es porque yo quiero ser salvo, todo es de Él. Bueno, vamos también a ver a versículo 17. El 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para que juzgara el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Fuera salvo por él. Vamos a ir al libro de 36, versículo 36, 3:36. Hay algo importante que ahí la palabra nos va a decir. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora yo para creer que tengo que tener fe, que viene de Dios. La fe viene de Dios. El que cree, ¿en dónde? En el Hijo. ¿En quién? En el Hijo. Tiene vida eterna. Pero el que desobedece, el que rechaza, el que desprecia, el que ignora, aún maldicen al Hijo, no verá vida, sino que la ira de Dios, hermanos, ira de Dios permanece sobre él.
Y acá no dice que todos son hijos de Dios. El versículo 36 nos dice, yo amo a todos y todos serán salvos. Acá hay una separación, acá hay una división. Acá hay dos personas, los que creen, los que aceptan y los que rechazan y desprecian, ignoran las cosas de Dios, que es el plan de salvación que tiene para cada hombre y cada mujer. Es una gran diferencia, hermanos. Ahora, para ello, vamos a ir San Juan 17:9. San Juan 17:9. 17, versículo 9. No ruego por ellos. Perdón, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Acá hay una separación. Acá están los que creen y los que están en el mundo y no creen y rechazan y desprecian. Sino por los que me has dado, pues son tuyos. Que vemos acá que nuestro Padre Celestial dio a Jesús hombres y mujeres que serán salvos, a los que me has dado, dice. Y vamos a resaltar esa parte. Los que me has dado son tuyos. Yo ruego por ellos. Acá usa la palabra no. Bien claro lo dice. No ruego por el mundo. No por el mundo. No por los que me han rechazado. Porque están en el mundo. En este planeta Tierra. Ustedes vean, hermanos, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Vamos a ir ahora a San Juan 10. San Juan 10. Versículo 14 y versículo 15. Yo soy el buen pastor y conozco las mías. No dice todas son mías. Y conozco las que son mías, las que me pertenecen, porque hay otros que no le pertenecen y no los conocen. Y las mías me conocen, finaliza. Yo soy el buen pastor y conozco las que son mías. Vamos a resaltarlo con rojo. Mías. Y las mías me conocen. Hay una relación acá entre los hijos de Dios y el Padre y el Salvador, que es Jesucristo. Hay una separación. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Acá hay una relación, una intimidad entre oveja y el pastor, entre papá e hijo. Tremendo, hermanos. Vamos a ir ahora a Efesios 5:25. Efesios 5:25. Los esposos, amad a las esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay una esposa y hay un esposo. El esposo acá es Cristo y la esposa es la iglesia del Señor. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién? Solamente por la iglesia, las que profesan ser cristianos, hijos de Dios, los que se esfuerzan por ser cristianos. No por los que nunca fueron iglesia y poco les importa y no quieren buscar a Dios y siempre rechazan, desprecian. Ellos no son hijos. Por ellos no murió Jesús, no por todo el mundo.
Romanos 8:7. Romanos 8:7. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Acá hay una división, una separación, hermanos. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios. Mucha gente en este momento en el mundo, ustedes lo conocen, a muchas personas, que hay una enemistad entre Dios y los hombres. En su manera de pensar, en su manera de vivir, en su forma de ser, en ver la vida. Pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. ¿Qué es? Siempre están ellos viviendo en su carnalidad, en su deseo, en sus placeres, pues no se sujetan a la ley de Dios. No quieren sujetarse a nadie. No se sujetan. Porque tampoco puede. Y vamos a ir también a San Juan 15:16. San Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Ustedes, hermanos, analicen esto y vean esto, hermanos, lo que quiere decir. No me elegisteis vosotros a mí. ¿Quién elige buscar a Dios, humillarse ante Dios, entregar su vida a Cristo, reconocer que ha pecado contra Dios, reconocer que ofendió la santidad de Dios en el hombre? No. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y produzcáis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Acá es la elección, no es del hombre, sino de Dios. Yo os elegí. Esto es tremendo, hermanos. El que nos ha elegido es Dios. No es que yo fui a buscar a Dios. Dios me buscó a mí y me llamó para conocerlo, para servirlo. Y de muy joven he servido al Señor hasta el día de hoy. Dios me llamó con un propósito. He nacido con un propósito, hermano. ¿Cuál? El propósito fue buscar a Dios, ser instrumento de Él, ser su boca en esta tierra, ser sus pies y caminar, ser sus manos y predicar, enseñar y ser de bendición. Ese es mi propósito en esta tierra. Hermanos, Dios nos ama a todos. Hablar de este punto es mucho, y hay un poquito más que lo voy a tratar de explicar. Capítulo 5. Acá hay un versículo, hermanos, impactante, pero es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Y está acá. Capítulo 5, versículo 4. Vamos a leerlo con ustedes. Porque tú eres un Dios. No, estoy leyendo mal, hermanos. Voy a terminar. Porque tú no. La palabra no. Porque tú no eres un Dios que se complace en la impiedad, en la maldad. La maldad no habita contigo. El hombre impío, el hombre pecador, el ateo, su mente está tan corrompida que ellos solamente
se deleitan en sus placeres, en sus deleites carnales, mundanos. En su corazón no hay temor de Dios, en su corazón no hay el agradar a Dios, y por lo tanto Dios no se complace con ellos. Dios no es feliz al ver que ellos hacen maldad. Roban, mienten, estafan, matan personas. Porque tú no eres un Dios que se complace en la impiedad. La maldad no habita contigo. Tremenda palabra. Ahora, dice algo más en el 5. Los arrogantes no se presentarán ante tu vista. Aborreces a todos los que hacen maldad e iniquidad. Vamos a resaltar. Los arrogantes no se presentarán en tu vista, ante tu vista. Y acá vamos a poner: aborreces a todos los que hacen maldad. Versículo 6. Destruyes a los que hablan falsedad, a los que mienten. Abomina al hombre sanguinario y engañador. ¿Quién lo abomina? Dios, Yahweh. Eso, hermanos, 3 versículos que le estoy mostrando con respaldo bíblico. Ahora vamos a ir a otro, al capítulo 7. Y bueno, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Versículo 13, versículo 11, dice así la palabra de Dios. Salmos 7:11. Elohim es juez justo, es un Dios que sentencia cada día. Acá se presenta como juez, y un día va a dar sentencia a cada hombre y cada mujer, vida y salvación a los que obedecieron y se arrepintieron, condenación y castigo eterno a los que se rebelaron y desobedecieron. Si no, versículo 12, si no se convierte, afilará su espada. Acá Dios está diciendo que va a destruir o a matar personas. Los va a matar, los va a condenar a la destrucción. Si no se convierte, voy a poner esa palabra, no, lo voy a tratar de separar. No. Si no se convierte, afilará su espada, tensará su arco y apuntará. 13. Preparará sus armas mortales y depondrá sus flechas abrasadoras. He aquí el inicuo se preñó de iniquidad, concibió perversidad y dio a luz falsedad. Hermanos, el juez justo, que es Dios, todo lo ve. Y un día todos serán juzgados por Él. Seremos juzgados, yo y ustedes. Versículo 15. Hizo un hoyo y lo ha ahondado, pero Él mismo ha caído en el foso preparado. Su perversidad se revierte sobre su cabeza y su violencia desciende sobre su coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia. Dios acá está actuando como un juez justo.
Dios da tiempo en este tiempo de gracia, Dios da a la humanidad, a la raza humana, para que se conviertan, para que busquen a Dios, para que hagan cosas buenas y dejen de hacer lo malo. Pero si el hombre persiste, el juez un día va a decretar su juicio. Alabaré a Yahweh conforme a su justicia, y cantaré salmos al nombre de Yahweh Elohim. Hermosa palabra de Dios. En todo lo que hemos leído, no hemos encontrado que Dios ama al pecador, al sanguinario, al homicida. Dios ama a todo aquel que es ateo. Hasta ahora no hemos encontrado eso. Hay mucho respaldo bíblico sobre este tema, pero hermanos, les he mostrado para que usted vea de que Dios no ama a todos. Eso hay que tomarlo en cuenta, y que, como yo he dicho, el versículo San Juan 3:16 lo han prostituido, han hecho lo que han querido y han estado predicando cosas que están en contra de la palabra de Dios. Y eso no es así, hermanos. Nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Los pastores que cuando la iglesia ve una gran multitud y dicen, alzan las manos los que quieren entregar o los que vienen por primera vez a la iglesia, alzan sus manos. Y cuando alza la mano la persona que por primera vez vino, comienzan a orar y le dicen, bueno, hermanos, usted entregó su vida a Cristo. Y desde entonces ya es cristiano. Eso no manda la palabra. Cada hombre, cada mujer tiene que conocer esto, hermanos. Bíblicamente hablando es esto. Hay que hablar bíblicamente. 3:10 hasta el 18. Y hay mucho que habla sobre este punto. Esa es la condición de la raza humana, del ser humano. Lejos de Dios es esta la condición. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas engañaba. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. Están separados, apartados de la gloria de Dios. Esta es la condición de la raza humana, desde el 10 hasta el 18. Hermanos, yo lo dejo ahí, en esta parte, para que usted analice estos versículos y usted vea. Lo que le he leído en esta tarde es palabra de Dios. Entonces, no hablemos que Dios ama a todos. Dios no ama a todos. Dios no ama al homicida, no ama al borracho, no ama al homicida, al suicida también, al homosexual y muchos hombres más. Dios no lo ama. Porque eso sí, Dios lo dice, hermanos, en su palabra. Y cuando Dios dice, hay que tomar en cuenta. Porque Dios Primera de Corintios 6:9. Primera de Corintios 6:9. Dice así la palabra de Dios. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni codiciosos, ni borrachos, ni difamadores, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está, hermanos. El 11.
Acá hay una separación. Y esto erais algunos, pero os lavasteis lo que se convirtieron, pero fuisteis apartados para Dios, pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Jesucristo, por el Espíritu de nuestro Dios. Acá hay una separación. Acá hay una separación, hermanos. Pero fuisteis apartados para Dios. Fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Jesucristo, por el Espíritu de Dios. Erais algunos, ahora ya no. Y os habéis lavado. Os habéis lavado. Hermanos, ha sido un estudio muy hermoso, muy lindo, de parte del Señor. Les bendigo a todos mis hermanos de todo habla hispana, de todo Sudamérica, hermanos de Estados Unidos también, de España, de todos los países de Sudamérica. Yo los bendigo grandemente. Y ha sido un gusto compartir este mensaje de este día, que Dios no ama a todos. Que Dios me lo bendiga. Cualquier pregunta, escriba y no deje por favor, después de ver el video, un me gusta. Así un gusto. Bendiciones, mis hermanos, a todos mis hermanos de todo Sudamérica. Bendiciones.